Ok, si mal no recuerdo, nosotros nos quedamos en esta llamada a la función stat, que a stat le paso yo un archivo y me da la información del fichero como tal. Eh, Dígame, don Javier. O escriba, no sé, diga o escriba. Ok. Voy a continuar. Perfecto. Entonces, nos quedamos en este tipo de llamadas. Vamos a hablar ahora llamadas al sistema para administrar directorios. Igual, acá lo que tenemos son las llamadas, las funciones como tal, y tenemos los parámetros que ellas reciben. Crear un nuevo directorio, eliminar un directorio, crear una nueva llamada, perdón, crear una nueva entrada llamada nombre 2 que apunta a nombre 1. Esto es bastante interesante porque este comando no lo tiene Windows. Imaginémonos que nosotros estamos viviendo en un piso y compartimos computadora. Entonces, yo tengo la computadora y yo trabajo en la mañana. Y digamos que estamos compartiendo piso con Javier y Javier trabaja en la tarde. Entonces, cuando yo estoy trabajando, Javier está haciendo uso de la oficina. Es una casa, cada cual tiene su cuarto y todo, pero hay una oficina que está bien equipada con todo lo demás. Entonces, imaginémonos también que estamos en los 80s, allá a principios de los 90s. Cuando yo me voy a trabajar, él puede utilizar la oficina y ahí está la computadora, pero él tiene su usuario y su clave. Entonces viene y me deja una nota y me dice, te he puesto en el escritorio un archivo con una lista de anime para que me digas cuáles vamos a ver, que no sé qué, o cuál me recomendás. Pero él tiene su propio usuario y él no tiene acceso a mi usuario. Cuando yo llego, él ya está trabajando, veo la nota, entro en el escritorio y veo en mi escritorio el archivo. Ese archivo él lo ha creado con el comando link y ese archivo es el mismo archivo para los dos. De manera que los cambios que yo haga en el archivo, él los va a ver en su copia y lo que él haga en su archivo, yo lo voy a ver en la mía. Hasta que se haya desenlazado ese archivo como tal. Cualquiera me va a decir, ¿y por qué no crea un documento colaborativo en Google o un documento en SharePoint? Pues porque estábamos en los 80s, estábamos a principios de los 90s. Era una manera de compartir archivos por red o compartir archivos localmente en la cual teníamos acceso al mismo documento y se actualizaba. En una misma máquina no importaba la conexión, pero cuando estábamos en red y nosotros nos conectábamos, pues ya se podía ver el archivo linkeado. Y él tenía la opción de desvincular y dejarme una copia o desvincular y quitarme la copia completamente. Entonces eso era bastante genial, a mí me gustaba, eso lo tiene Linux, todavía lo tiene, pero ahora ya tenemos archivos colaborativos. Ustedes eligen sus grupos, eligen todo en una hoja de cálculo, todos lo pueden ver, todos lo pueden editar y les digo, esto era en aquel entonces, pero era muy, muy útil y Microsoft no lo tenía. Microsoft me acuerdo que tenía un portafolio. Yo no sé quién se acuerda de Windows 95, Windows 98, que tenía un portafolio. Usted metía archivos en el portafolio, llegaba a su oficina, sincronizaba el portafolio, entonces se actualizaban los archivos. Usted trabajaba, al finalizar, guardaba todo en el portafolio, llegaba a su casa, conectaba su unidad de almacenamiento y sincronizaba el portafolio. Y se sincronizaban los archivos. Cualquiera diría, ¿y por qué no copiaba y pegaba los archivos? Pues porque era más fácil trabajar y no estarse preocupando de hacer la copia. O sea, yo solo actualizo mi portafolio y ya está, ¿no? Pero bien, FD, ya sabemos, bueno, FD no está acá. Creo que esto estaba de la parte anterior. Tenemos vincular, desvincular, montar, montar unidades especiales. Coloco un dispositivo USB
y le doy montar esa unidad y desmontar. Por ejemplo acá, y era el ejemplo que yo les decía, link el archivo que está en el usuario Pablo y se llama lista de anime al usuario Johanna en la carpeta anime. Y eso tiene un número, un ID especial que lo comparten ambos, ¿sí? Ese archivo es el mismo para ambos usuarios. Tanto Pablo como Johanna van a ver el archivo. Solo que vienen también, qué interesante, para él se llama lista de anime y para ella solo se va a llamar anime. Creo que le puede cambiar el nombre y todo y no hay problema porque tienen el mismo ID y ya han sido vinculados. API de Windows 32. En cuanto a llamadas al sistema, Windows y Unix funcionan de manera muy diferente. Mientras que en Unix poseemos llamadas al sistema que ocasionan trap, como les he venido explicando, en Microsoft no sucede, entre comillas, sucedía de esta forma. Acordémonos el libro en el que nos basamos y acordémonos en el contexto en el que estamos. En ese entonces, Microsoft no ejecutaba Linux desde una terminal. El kernel era completamente diferente. Microsoft era más parecido a React OS que definitivamente a lo que conocemos hoy en día. Entonces, Windows siempre lo criticaban porque tenía fallos. Por ejemplo, usted estaba trabajando y alguien le desconectaba el mouse y se colgaba toda la máquina. O usted estaba trabajando en Word y estaba poniendo música en Winamp o en Music Mac Jukebox y se trababa el programa y se trababan todos los programas. No es como que ahora se traba un programa y ahora le dice, fíjate que tal programa dejó de funcionar, ¿querés que esperemos o lo terminamos? No, antes fallaba uno, fallaban todos. Se desconectaba un puerto, fallaba la máquina, se colgaba. Entonces funcionaba bastante diferente de lo que está funcionando hoy en día. Y habría que ver cuál es la estructura que está manejando la nueva versión de Windows. Pero desde sus orígenes no funcionaban igual. Unix sí separaba el software del hardware a través del kernel, en Windows no. Las interacciones de llamada con el kernel en Windows son casi inexistentes para el usuario. Todo se manejaba a nivel de Windows. O sea, Windows funcionaba como kernel. Windows era un superusuario en sí mismo como tal. Y eso tenía fallas de seguridad, pues. Que en su momento las cosas funcionaron bien, lo supieron trabajar, supieron mitigar muchas cosas. Y ustedes, por ejemplo, recordarán, los que tienen más tiempo, que se decía, lo primero que usted tiene que hacer con su copia o su licencia de Microsoft Windows es deshabilitar la cuenta de invitado. No sé si se acuerdan que por defecto traía una cuenta de invitado. Decía, no, lo primero que usted tiene que hacer es desactivarla por fallo de seguridad. Yo decía, pero entonces, ¿por qué la trae? O sea, tiene el superusuario. Luego que el superusuario no se podía ver. Cuando usted le daba una copia de Windows, usted ya traía un usuario, pero antes de ese había otro superusuario que solo lo podía ver ingresando de otra manera. Entonces les digo, han funcionado bastante diferente. Hoy por hoy, yo creo que se ha vuelto un estándar y la mayoría de los sistemas operativos, no solo mencionando estos dos, sino también hablemos del sistema operativo de Mac, hablemos del Chromebook OS, hablemos del Android, o sea, ya funcionan bastante diferente. Windows utiliza un modelo de programación basado en eventos. Esto por muchos años ha sido así. De hecho, yo siempre he estado en contra que en programación orientada a objetos se enseñe .NET, porque .NET es lenguaje de programación basados en eventos. O sea, lenguajes de programación orientados, a eventos basados en objetos. Usted tiene un formulario, agarra un botón, lo coloca y cuando cargue, haga tal cosa. Cuando se haga clic al botón, haga tal cosa. Todos son eventos. No es como que usted puede crear un botón nuevo que no esté en el toolbox. Bueno, sí se puede, hay maneras, pero no es la norma. Entonces, ha sido basado en eventos. Alguien da clic derecho, alguien hace un mouse over, alguien hace aquí, alguien hace allá. Y así es como se ha basado el sistema operativo. Se definió
para esto un conjunto de procedimientos llamado API Win32, que es la interfaz de programación de usuario para aplicaciones. Los que programan aplicaciones tienen que utilizar los comandos del API. Los programadores utilizaban este API para tener acceso a los servicios del sistema. No es un acceso directo al sistema operativo que funciona como kernel, sino que es un intermediario. Mi programa manda a llamar del API la funcionalidad, entonces el sistema operativo ya reacciona. ¿Se acuerdan lo que vimos del archivo? De que el usuario solicitaba, entonces hacía una llamada a biblioteca y luego hacía un trap y después regresaba. Bueno, aquí es igual. Ustedes hacen un programa, ese programa manda a llamar al API, el API se comunica con el sistema operativo. El API sirve de intermediario. El número de llamadas llega a órdenes de miles y eso sí no ha cambiado. De versión a versión, una de estas llamadas puede que se ejecute enteramente en espacio de usuario, mientras que en otra involucre un modo de sistema. Cuando ustedes están en una empresa, en una organización y están con el sistema operativo, tienen que velar siempre por la integridad del mismo. De nada me sirve que me vendan una nueva herramienta, que me vendan un nuevo sistema, si voy a tener problemas de compatibilidad. A veces ustedes están instalando algo y les dice, se necesita un framework, un Microsoft Framework.nt versión tal, y la que usted tiene es tal. Usted en la máquina de su casa, en su hogar, viene y le dice, está bien, actualízate. Y lo actualiza y corre el nuevo software que va a usar. En una empresa, usted se tiene que cuidar de que la versión del framework que esté sea compatible con la nueva que le están pidiendo, porque muchas veces programas y módulos se desarrollan a la medida. La configuración de SharePoint está basada en cierta configuración de equipos. Y si usted viene y a unos les cambia una configuración y a otros no, puede ocasionar serio conflicto, incompatibilidad y se puede cargar la red, se puede cargar la infraestructura de la organización por no tener cuidado. Eso de llevar su propio equipo al trabajo es muy delicado. Hay lugares que dicen, hay personas que dicen, sí, yo voy a llevar mi propio laptop, pero entonces tiene que pasar por la unidad de IT y tiene que ver que el sistema operativo sea compatible, que los programas sean compatibles, que no esté corriendo programas piratas por código malicioso. ¿Por qué? Porque usted se va a conectar a la red de la empresa. Lo mismo cuando le piden a usted que les haga un acceso por VPN para pegarme desde mi casa a la red de la empresa y trabajar desde mi casa, la computadora que voy a pegar tiene que estar reglamentada y tiene que tener la configuración de la empresa. Muy mía puede ser, pero me voy a pegar a la red de la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con la compatibilidad entre versiones. Yo les mencionaba de que no todos nos podemos actualizar a la nueva versión del sistema operativo Windows. Incluso muchas de las máquinas que ya se actualizaron resultan que tienen que hacer un downgrade porque resulta que ahora son incompatibles. Han salido nuevos requerimientos, han salido nuevas disposiciones y ahora parece que muchas máquinas que sí eran compatibles ya no lo van a hacer y están diciendo, no, lo mejor es que regrese a la versión anterior. Y yo no sé si en la empresa algo de lo que se está ejecutando va a ser incompatible. Es un serio problema las actualizaciones. Por eso es que hay el histórico de versiones que hay de nuevo en esta actualización. Y antes de actualizar, buena práctica, siempre documentense. Por desgracia, hay sistemas operativos que actualizarse es obligatorio y a uno no le dan opción. Entonces lo que usted tiene que hacer es apagar las actualizaciones. Pero pasa cierto tiempo y su máquina ya no va a tener soporte, ya no la va a poder pegar y va a ser incompatible. Entonces, antes de actualizar, usted tiene que leer todos los cambios y tiene que ir a revisar que todas las configuraciones de todos los departamentos no vayan a tener problema con esos cambios. Un solo departamento que dé problema compromete la funcionalidad de la empresa. Entonces tengan cuidado con eso.
Igual, si ustedes se hacen especialistas en un lenguaje de programación y sale una nueva versión del lenguaje, tienen que ver cuáles son los cambios. Me acuerdo que para pasar de PHP 3 a PHP 5, creo que esas eran las versiones, conectarse a la base de datos, cambió el objeto, porque usted creaba un conector y primero era MySQL Connect y ponía, si mal no recuerdo la sintaxis, colocaba el query y luego primero colocaba el objeto de conexión y luego colocaba el query. Y cuando hicieron actualización del lenguaje era al revés. Primero tenía que colocar el query y luego al final la conexión. Entonces imagínese que usted tiene un montón de llamadas a la base de datos donde primero está pasando el objeto de conexión y luego la consulta en SQL. Y en la nueva versión esto cambia. Entonces cuando yo actualizo PHP y todo lo tengo de esta manera, los sistemas se cayeron. ¿Por qué? Porque primero esperaba el SQL y después la variable de conexión. Entonces, el software que se había diseñado para que corriera con una interfaz ya no era compatible. Y lo tenía que volver a actualizar. Especialmente si mi manera de programar era con el paradigma de programación estructurada. Si ya era orientado a objetos, pues era mucho más sencillo. Solo cambiaba los métodos que tenía que cambiar. Acá tenemos una comparación entre procesos de Unix y procesos del API de Win32. Ya habíamos hablado del fork. En Windows eso se llama Create Process. Wait, PID, aquí es Wait for Single Object. No hay ninguno para execb, exit process, open, create file, close handle, read file, write file, lseek, set file pointer, stat, get file attributes, ex, mkdir, create directory, rmdir, remove directory. No hay ninguno para link, pero para un link hay un delete file. No hay para mount, para un mount, para chdir, set current directory, chmod no hay, kill no hay, time, get local time. En el Win32 contemporáneo a esa versión. Ya en el nuevo API, habría que ver en la nueva librería estándar de Microsoft si hay equivalentes para esto o si se siguen llamando igual. No se los tienen que aprender de memoria, de verdad, no se los tienen que aprender de memoria, solo se los dejo de ejemplo. Ninguno, no puedo asegurar quién aquí va a trabajar de sistemas operativos o de desarrollador de aplicaciones de escritorio, porque incluso ya viene el metaverse y ya todo se corre a través de navegador, entonces eso también ya cambia. ¿Significa que van a desaparecer los programadores de escritorio? No, significa que los que hayan van a ser mejor pagados. Eso es lo que significa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los pipes, traducción directa del inglés, tuberías. ¿Qué es un pipe? Vean, en informática, un pipe, que también pipe es este símbolo acá, este carácter, la línea completamente vertical. Esto se llama pipe, ¿sí? Esta línea se llama pipe. Tenemos la pleca, bueno, esta se llama pipe. Bien, consiste en una cadena de procesos conectados de tal manera que la salida de uno se convierta en la entrada del siguiente. Es como ejecutar un comando, almacenar la salida en un archivo temporal y luego usar el archivo temporal como parámetro de entrada de otro comando. Los pipes permiten la comunicación y especialmente sincronización entre procesos. Es muy común hacerlo mediante buffer de datos entre elementos consecutivos. La inteligencia artificial ayuda a generar código. De hecho, el nuevo paradigma es programar sin lenguaje, programar sin código. En este sentido, ustedes pueden comprar incluso asistentes de inteligencia artificial y añadirlo como plugin a su IDE de programación. Entonces ustedes escriben en lenguaje natural, I need a student class for my system. Yo necesito una clase estudiante para mi sistema y automáticamente la inteligencia artificial me crea la estructura.
class student, private tal cosa, private tal, y me la crea y me la da. Hay muchos programadores, y de hecho es uno de los que mejor pagan, que programan en PowerShell. Programadores PowerShell, ustedes los van a ver que eso existe. Ellos, los hackers, la gente de telecomunicaciones y redes, utilizan bastante las tuberías. De manera formal, permite colocar la salida estándar de un proceso con la salida estándar de otro. Veamos este ejemplo. Yo tengo aquí dos comandos. El comando ls, y vamos a abrir el PowerShell. Vamos a abrir el PowerShell. Tengo acá, denme un segundo virtual. Denme un segundo virtual. Ok, perfecto. Perfecto. Bien. Creo que cometí un error. De verdad creo que cometí un error. Pero bien, aquí va. Me salió una advertencia en Teams. Y miré como que dos personas salieron. Pero bueno. LS lo que me hace es que me lista el contenido de un directorio. Yo aquí le doy LS y me dicta esto. Yo me voy para Documents, por ejemplo, para documentos, y dentro de documentos yo doy ls y me los tira, ¿ok? ¿Ven? Los tira. cd ... Le voy a dar ls acá y aquí me muestra el contenido del directorio. Sort, en cambio, lo que me permite es ordenar alfabéticamente. Entonces, digamos que lo que yo quiero es ordenar esta salida. Le doy ls y creo una tubería. Miren que el prompt se ha puesto rojo. Y digo, lo que va a pasar con ls es que lo quiero ordenar. Cuando le doy enter, ya me lo ordena. Fíjense que en la primera vez que le doy ls, me muestra primero las carpetas y luego los archivos. Cuando yo le doy sort, me los ordena alfabéticamente independientemente si sean carpetas o sean archivos. ls me lista el contenido de un directorio. Sort me ordena una lista. Yo aquí hago un pipe de ls a sort. Y bueno, pues me voy a salir. Eso es una tubería. Al usar pipe, la salida de ls entra directamente en el pipe. Por ejemplo, acá. User space, el espacio de usuario, kernel space, modo kernel. Hago un grep, hago un comando grep, batch etc password. Hago un grep sobre este archivo, ¿ok? Pero le creo un pipe y le voy a quitar ciertos elementos. Luego le voy a hacer otro pipe y lo voy a ordenar. De manera que acá lo que estoy haciendo es buscando en el archivo de contraseñas cierto criterio, ¿sí? Vean, cierto criterio, y luego voy a ordenar esas salidas. En PowerShell o en CMDs, digamos que queremos revisar los procesos, pero eso es un tanto engorroso. Entonces, vamos a agarrar PowerShell y vamos a darle get. Le doy get process y pasa esto. Me lista los procesos. Pero yo aquí estoy con una barra de desplazamiento. Imaginémonos que estoy consultando el servidor y lo quiero ver, pero lo quiero ver en orden. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le hago un get process, esta es P mayúscula, y luego hago un pipe y lo separo por pantallas. Y aquí vengo, se ejecuta y vean, ahí me dice more. Y yo puedo darle enter y empezar a recorrer uno a uno porque estoy leyendo la información. Utilicé una tubería y lo estoy utilizando en mi terminal. Entre más información yo maneje, entre más procesos yo conozca, pues mejores cosas puedo hacer. Hay dos tipos de tuberías.
sin nombre, como las que acaban de ver, crea un archivo temporal, o con nombre. Le pongo un nombre a un archivo y en ese archivo se almacena de manera temporal. Estoy buscando un ejemplo que yo tenía para ustedes. Ok. Este es el ejemplo. Se los voy a mostrar. Miren esto de acá. Y ocupo, pero, tengo que dejar de grabar para mostrar este ejemplo.